Pues los derbis siempre son bonitos de jugar y en el momento que llega, en un buen momento. Yo creo que aún con la derrota de Villarreal, que perdimos en el minuto 86-87, después de un partido muy disputado, con más de 30 grados en el campo, que era una locura jugar con esa temperatura, yo creo que el equipo estuvo muy bien. La sensación que nos llevamos es de tristeza porque no te gusta perder, pero con muy buenas sensaciones de cómo estamos trabajando y rindiendo. Llega en un buen momento. Tenemos muchas ganas de jugarlo, tenemos mucha ilusión y tenemos muchas ganas de jugar, así que, que bien, muy, muy, muy enchufadas para jugar mañana. Y hay una especie de ganas de tomarse la revancha del partido de pretemporada que os hicieron ahí un agujerito. Bueno, evidentemente no nos gustó cómo fue el resultado. Sí nos gustó las sensaciones que tuvimos, porque sí que tuvimos sensaciones de que tuvimos fases del partido en las que estuvimos muy bien. Evidentemente no te gusta perder de esa manera. Y bueno, si le quieres llamar revancha, pues vale, te la acepto. ¿Por qué no? Vamos a intentar y por qué no a ganar al Atleti, ¿no? Bueno, sé que en principio las dos delanteras todavía no están disponibles, pero ¿hay alguna de las lesionadas que ya esté en disposición de poder entrar por lo menos en la convocatoria y jugar unos minutos? Sí, Ruth va a entrar en la convocatoria, ya lleva toda la semana con el grupo, aunque no está para jugar todavía los 90, pero sí que está para poder disputar unos minutos, así que ya podemos contar un poquito con Ruth. Hola, Hola. yo quiero saber, bueno, qué hay que hacer para ganar a este Athletic. Marcar un gol más, pero para llegar a eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, el Atleti es un equipo que se cierra muy bien, que tiene una línea muy sólida en la parte defensiva. Y para ganar al Atleti lo que hay que hacer es imponer nuestro juego, ¿no? Lo que hay que hacer es sabemos a lo que juegan, sabemos lo rápidas que son sus contras y lo vertical que es el equipo, pero también sabemos cómo contrarrestar eso, ¿no? Entonces sabemos de la manera que tenemos que intentar dominar el partido y de qué manera cortar esas contras. Así que creo que será fundamental el hecho de poder cortar esas contras rápidas del Atleti y poder imponer nuestro juego teniendo más el balón, que creo que es la base ahora mismo del partido de mañana. Ya has comentado que del partido del Villarreal salisteis con esa sensación agridulce de haber hecho las cosas bien pero acabar perdiendo. ¿Qué aprendisteis en ese partido que tengáis que aplicar para que no se repita? Al final te diría que fueron un par de errores nuestros en ese momento. Lo que tenemos que tener muy claro es que cualquier pequeño detalle en esta liga pues te puede costar un partido, ¿no? Entonces tenemos claro que no se puede cometer errores y eso es lo que tenemos el foco puesto, ¿no? En ser nosotras, en imponer nuestro juego, en ser muy valientes y en estar muy metidas para no cometer errores, porque al final de los dos partidos sacamos la misma lectura, tanto de Sevilla como de Villarreal. Al final nosotros íbamos también contra el Sevilla ganando 3-1 y los dos goles fueron pues dos errores nuestros que podían haber sido, además que estaban trabajados y hablados, ¿no? Entonces, bueno, se trata de dejar de cometer esos pequeños errores que en esta liga te cuestan puntos, ¿no? O te hacen sufrir como nos pasó en Sevilla, con el Sevilla, que al final tuvimos unos minutos ahí, como 10 minutos, un cuarto de hora de estar sufriendo cuando había sido un partido que habíamos estado por delante del marcador y habíamos dominado bien el juego, ¿no?